Bienvenidos a esta exploración a fondo de Mérida, Yucatán. Queremos entender la esencia de esta ciudad. Las fuentes hablan mucho de historia, cultura y de una notable seguridad. Sí, una combinación interesante. ¿Listos para ver qué hay detrás? Vamos a buscar qué hace única Mérida, más allá del folleto turístico. Empecemos por el mero centro, la Plaza Grande. Es como el corazón que late, ¿no? Rodeado de edificios clave. Ajá, está el Palacio de Gobierno. Las fuentes mencionan mucho sus murales que cuentan la historia yucateca. Y claro, la Catedral de San Ildefonso, impresionante. Dicen que es de las más antiguas del continente. Sí, y lo fascinante es que se construyó con piedras de To, la antigua ciudad maya que estaba ahí. Exacto, y no podemos olvidar la Casa de Montejo, ese edificio colonial que ahora es museo. Así es. Y estos edificios, bueno, no son solo para la foto, son capas de historia. Tienes la base maya, luego la conquista española, la identidad yucateca que se va formando, y la plaza sigue viva. Fíjate que las fuentes hablan de eventos culturales gratuitos. Como las videomappings. Esos mismos, en la catedral o la Casa Montejo. Y hasta la representación del Poctapoc, el juego de pelota maya, los sábados. Incluso el ayuntamiento ofrece recorridos a pie que salen de ahí. O sea, la historia y el presente conviven. Y luego esa otra arteria súper importante, el Paseo de Montejo. Los artículos la describen como muy europea, ¿no? Con esas casonas señoriales de la época del Enequén. Del oro verde, sí. Destaca el Palacio Cantón, que ahora es el Museo Regional de Antropología. Ajá. Y el paseo, pues, contrasta mucho con el centro histórico. Refleja esa riqueza enorme que generó el Enequén y también, pues, la desigualdad social que trajo consigo según algunos análisis locales. Ahí encuentras museos importantes, mansiones como el Pinar e incluso, curiosamente, ruinas antiguas dentro de complejos modernos. Es otra cara de la historia de Yucatán. Hablemos de algo más, digamos del día a día, los mercados. El principal es el Lucas de Gálvez, un laberinto lleno de colores, olores, Sí. donde encuentras de todo, artesanías, ropa, comida fresca. Ideal para probar la cochinita, los albutes, panuchos. La comida auténtica. Sí, Pero los mercados son una ventana increíble a la gastronomía yucateca. Es una fusión muy interesante. Ingredientes mayas como el maíz, la pepita de calabaza, la chaya y lo que trajeron los españoles como el cerdo. Aunque el trigo, por ejemplo, no se adaptó tan bien al clima. mira. Y los sabores clave: achiote, naranja agria, cebolla morada y, claro, el chile habanero. Saliendo un poco de la ciudad, bueno, el mundo maya te espera. Chaltún está súper cerca. Fue una ciudad maya importante y tiene un cenote ahí mismo, el Exlaca. Aunque creo que ahorita no se puede nadar, ¿verdad? Exacto, eso mencionan las fuentes recientes. Está cerrado para nado. Luego está Uxmal, como a hora y media, famoso por su arquitectura Puc, esos mosaicos de piedra tan detallados. La pirámide del adivino es espectacular. Sí, el estilo Puc es impresionante. Uxmal y Cabá son ejemplos cumbre. Y Chichén Itzá, claro, una de las maravillas del mundo moderno. Hay que tener en cuenta que los precios de entrada varían para locales, nacionales y extranjeros. Cada sitio te da una perspectiva diferente. Chichén Itzá, por ejemplo, muestra esa mezcla de influencias mayas y toltecas. Son clave para entender la civilización maya en la península. Y los cenotes, esas formaciones naturales que solo encuentras ahí. Únicos de la península, sí. Las guías los clasifican: abiertos, semiabiertos, tipo cueva. Cerca de Mérida hay muchísimas opciones, desde lugares con más infraestructura como Santa Bárbara, que hasta elevador tienen, dicen. Para accesibilidad, sí. O Hacienda Mocuiché, con tours guiados. O puedes ir a pueblos como Omún o Cusamá para algo más rústico. A veces llegas en mototaxi o en esos carritos sobre rieles. Los trucks. Eso. Y es importante seguir las reglas. La ducha antes, el chaleco salvavidas, que a menudo es obligatorio. Fundamental. Geológicamente son fascinantes, resultado de la disolución de la piedra caliza. Para los mayas eran sagrados, fuentes de agua y portales. Por eso la seguridad es primordial. Son profundos, hay que cuidar a los niños y usar siempre el chaleco. Y si buscas playa, Progreso es lo más cercano, ¿no? Como media hora. Sí, 30 a 45 minutos. Es puerto y es popular sobre todo los fines de semana,
Para caminar por el malecón, disfrutar la playa, comer mariscos. Ya hay otras playas cerca si buscas más tranquilidad, como Chicxulub o Telchac. Ahora, ¿cuándo ir? La mejor época por clima es de noviembre a marzo. Días soleados, temperaturas agradables, sí, pero es temporada alta. Exacto, más gente, precios más altos. De abril a octubre, pues, hace más calor. Abril y mayo son los más calurosos. Y es temporada de lluvias, aunque suelen ser chubascos por la tarde. Pero hay menos gente y mejores precios. Y bueno, está la temporada de huracanes, de junio a noviembre. Aunque los impactos directos en Mérida son raros, hay que tenerlo en cuenta. Mérida tiene eventos todo el año. El Mérida Fest en enero, Carnaval, el Hanal Pixán o Día de Muertos, la Noche Blanca. La Feria Xmatquil en noviembre también. Y sobre seguridad, que lo mencionamos al principio. Mérida tiene muy buena fama, de las ciudades más seguras de México. Sí, tiene esa reputación bien ganada. El centro histórico es muy caminable y hay policía turística. Para moverse más lejos, hay opciones como Uber, taxis. Ahí sí, mejor acordar tarifa antes. Y autobuses ADO para viajes más largos. Rentar coche es buena idea para explorar los alrededores, sí. Lleva información offline, porque la conexión a internet puede fallar fuera de la ciudad. Entonces, resumiendo, Mérida se nos presenta como un lugar con muchas capas. Historia colonial, herencia maya muy presente, naturaleza increíble con los cenotes. Una cultura vibrante y ese ambiente que se percibe como seguro y acogedor. Sí, más allá de solo visitar los sitios, una reflexión interesante podría ser fijarse en cómo la cultura yucateca actual es esa mezcla única, ¿no? Esa resiliencia que se forjó con los siglos, adaptándose a su entorno. Claro. ¿Qué ecos del pasado maya o colonial siguen sonando hoy en la vida diaria de Mérida? Es algo para pensar mientras uno recorre sus calles. Con esa idea en mente, concluimos esta exploración de Mérida. Una ciudad que definitivamente invita a ser descubierta con calma y curiosidad.